Muy buenas a todos y bienvenidos a Té Filosófico. Bien, hoy voy a tocar un tema que creo que poca gente toca y que es muy interesante porque es un poco pues lo que son los pilares de nuestra sociedad. Entonces, vamos a hablar de la educación tanto en casa como en la escuela. Vamos allá. Para empezar vamos a poner un vídeo de Emilio Calatayud. Alguien pues de aquí ya lo conocerá porque es un juez muy importante de menores de aquí de nuestro país y bueno, en el cual pues yo me siento muy identificado con muchas cosas de las que profesa, ¿no? Y vamos con el vídeo. Peor educación y más incultura. Y la prueba está en el Congreso de los Diputados y del Senado y de todos los estados autonómicos. Cuantos más jóvenes son los diputados y diputadas, más analfabetos, más incultos y más maleducados. Así no va. ¿De dónde sale toda esa violencia de los jóvenes? Pues porque la tienen dentro de la mala educación. Ahora hay que hacerles terapia para control de impulsos. Antes te los controlabas tú. Estamos haciendo una juventud muy light y no admite la frustración. Y luego pasa lo que pasa, claro. Yo echo de menos el sentido común. En los padres y, por supuesto, en el legislador. Nuestros padres a lo mejor tenían menos formación, pero tenían mucho más sentido común. Se dice de que si los niños, ¿qué tal? Los niños cada vez son más grandes, más altos, más guapos, pero más inmaduros. Si dice, había que bajar la edad, no. Si a lo mejor lo que había que hacer es subir la mayoría de edad, porque cada vez son más niñatos. Y se legisla, pues, a golpe de populismo y de historias, pero no se ve el tema de los menores como son. Hay un decálogo que usted siempre menciona sobre cómo ser un buen... Un delincuente. Un buen delincuente, ¿no? Sí. Cuénteme alguno de esos mandamientos. Pues mira, lo tengo aquí. Son 10 puntos, pero vamos. Esto no lo he inventado yo, esto está basado en experiencias de la policía. Pero dice, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual, espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas, esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace, podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo, así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos, cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos es fácil que hagamos un pequeño chorizo en casa. Un tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Y es que Emilio tiene mucha razón. Yo de algún modo lo que aprecio últimamente en esta sociedad en la que vivimos, de un modo generalizado, es que se están pues implantando en pedagogías demasiado individualistas, bajo el rótulo de progresistas, ¿no? Que pues a mi parecer lo que harían es sumergir al individuo, al alumno en este caso, ¿no? En lo que sería una burbuja aislada, ¿no? De lo que es la realidad contingente, ¿no? que hay fuera, ¿no? Y bueno, de algún modo, ¿no? También con la pedagogía rusoniana esta que tenemos en las escuelas, pues podemos ver que no
sale el alumnado con los recursos necesarios, pues como para en esta selva en la que vivimos, ¿no? Pues poder subsistir y adecuarse, ¿no? En el medio. Hay como una especie de miedo que tienen pues los padres para que sus hijos pues no se vean abocados al fracaso. Pero es que de algún modo, si no ven que existe el fracaso y lo palpan, pues esos niños pues de algún modo nunca verán, ¿no? Que tienen que pues llevar a cabo, ¿no? Una serie de responsabilidades para con sus vidas. Si es que el fracaso forma parte de la vida. Estamos sobreprotegiendo en todos los aspectos. Revelo y me parece vergonzoso. Por eso digo que en España hace falta un pacto por el menor. Pero los políticos no han sido capaces de llegar a un pacto por la educación, menos van a ser capaces de llegar a un pacto por el menor. Pero aquí estamos todos. Están los padres, están los colegios, está la sociedad, están los medios de comunicación. Me da vergüenza que uno de los problemas que tenemos con los jóvenes sea el juego. Y me da vergüenza que jugadores de primera división, del Real Madrid, o locutores o presentadores anuncien páginas donde se tiene que apostar, donde se puede apostar, quién va a meter el primer gol, cómo va a terminar el partido, creando. Yo tengo padres que se quejan ya de que sus cuentas corrientes están bajando como consecuencia de las apuestas que hacen sus hijos por internet. Yo he tenido un chaval de 15 años hace 6 meses, que el chaval llevaba unos meses sin ir al colegio y jugaba en internet por la noche a un juego en cadena. La madre se dedicaba a cuidar personas mayores. Un día se le estropea el wifi al niño y entonces le dice a la madre que venga a arreglar el wifi. La madre interrumpe su trabajo y va. Intenta una hora arreglar el wifi, pero no puede. Y entonces dice que se tiene que ir a terminar la jornada laboral. Pues el chaval con 14 años no se le ocurre otra cosa que coger un cuchillo de la cocina y atravesarle la mano a la madre. Yo he tenido un chaval que se ha pegado 3 meses, que me llegó detenido con 15 años, que le había partido el puente de la nariz a su madre ciega. No era un maltratador, era un chaval que su madre le quitó el internet, porque llevaba 3 meses sin dormir. Y le pegó una paliza a la madre ciega que le rompió el puente de la nariz. Yo les recomiendo a los padres, por ejemplo, que castiguen a sus hijos sin móvil un fin de semana para ver cómo reaccionan. Yo he tenido 2 niñas internadas terapéuticamente para darles tratamiento en tóxicos al móvil, que hemos tenido que activar el protocolo de suicidio. Y eso lo veo con más frecuencia de lo que la gente se cree. Me llamaron la atención en Televisión Española hace 1 año o 6 meses porque dije que las niñas se hacen fotos como putas. No me dio tiempo ni a decir los niños como putos. Bueno, pues digo que no es eso. Se hacen fotos erótico-místicas. Con el mismo contenido que una revista que se ha durado 40 años en España y que se cerró hace 4 meses. Pero vamos, que se hacen fotos como putas y como putos. Y que hay que violar la intimidad de nuestros hijos. Como toda la vida nos han violado la intimidad de nuestros padres. Lo que pasa es que la intimidad antes te violaban la intimidad pues registrándote el bolsillo, mirando la mesilla de noche y mirando la cartera. Pero es que ahora la vida está en los móviles. Si yo tengo que responder de lo que hace mi hijo, no voy a controlar lo que hace mi hijo. Pero que un juez diga que hay que violar la intimidad de los hijos. Hombre, pues como toda la vida nos han violado la intimidad, o a ti no te han violado tu intimidad los padres. Y cuando había 2 teléfonos en la casa no intentaban los padres escuchar por el otro lado. Ahora, es que yo respondo por lo que hace mi hijo. ¿Cómo se te queda el cuerpo, por ejemplo, un caso que tuve de una niña de 12 años que se pelea con su novio de 14 y se echa y le dice a otro amiguete que si quiere ser su novia y le dice el nuevo novio que le tiene que hacer una prueba de amor? Entonces la niña se hace una foto y se la manda por WhatsApp. Y el nuevo novio le dice que tiene que ser una prueba de amor más fuerte. Y entonces la niña se hace una foto enseñándole las tetas. Y se la manda por WhatsApp. Y el nuevo novio dice que quiere una prueba de amor más fuerte. Y entonces la niña no se le ocurre otra cosa que hacerse una masturbación durante 6 minutos.
y se la manda por WhatsApp. Y el nuevo novio se la manda al antiguo novio. El antiguo novio la cuelga al ciberespacio. ¿Sabes cuántos vieron ese vídeo? 15.000 personas. ¿A quién sentáis en el banquillo? La niña no hizo nada, hizo una tontería, pero no hizo nada. A los dos chavales y a los padres de los dos chavales. ¿En qué valoran la imagen de esa niña que la han visto 15.000 personas? Bueno, hay casos como estos a tutiplén. Hay a tutiplén. Y bueno, para finalizar el vídeo vamos a poner un extracto de Jesús G. Maestro que nos cuenta un poco pues a lo que va a derivar todo esto. No podemos reducir la interpretación conceptual de la realidad, la educación científica, a una interpretación emocional de la realidad, la interpretación psicológica, porque si hacemos eso, estaremos convirtiendo el mundo en un tercer mundo semántico, es decir, no podemos reducir la educación a la sensibilidad. Hay que partir de la sensibilidad y rebasar la sensibilidad para acudir de lo sensible a lo inteligible, pero no podemos reducir la educación de lo inteligible a lo sensible, porque entonces simplemente seremos muy sensibles, pero no comprenderemos qué es lo que sentimos. Es decir, las sensaciones, lo sensible, tiene que ser traducido a términos inteligibles, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Es decir, solo un músico puede distinguir un do sostenido de un mi bemol, porque a la sensibilidad acústica le dota de un concepto sonoro definido, que no tiene que ver precisamente con una, digamos, ignorancia de lo que son los sonidos, sino que sabe distinguir una quinta aumentada de una sexta disminuida, por ejemplo. Es decir, porque los sonidos se articulan conceptualmente. ¿Por qué? Pues porque una cosa es la sensibilidad de un sonido y otra cosa es la inteligibilidad de un sonido. Los pedagogos lo que pretenden es reducir lo inteligible a lo sensible y anular lo inteligible, para reducir la educación a un código de sensaciones, a un despliegue de sensaciones, pero la educación científica no puede ser un despliegue de sensaciones. Es decir, cuando un médico diagnostica un cáncer de hígado, tiene que razonar ese diagnóstico, no puede fundamentar su diagnóstico en unas impresiones o en unas emociones respecto a una conversación que haya mantenido con el paciente. Es decir, la educación científica no puede reducirse a un despliegue de emociones o de sensaciones, porque esto es absolutamente ridículo. Claro, la pedagogía, este tipo de pedagogía, la pedagogía rusoniana, trata a los alumnos como si fueran incapaces de actividades intelectuales, como si fueran inhábiles para el ejercicio de lo inteligible y solo vivieran aptos para habitar en un mundo absolutamente sensible, es decir, en un mundo de hipersensibilidad completamente estulta, estólida, mema. Es decir, están inhabilitando al alumnado para el trabajo, porque el trabajo no se puede reducir a sensaciones. El trabajo exige unos componentes intelectuales muy rigurosos, muy exigentes, muy ambiciosos. Y esto se produce porque la ignorancia es impune. Es decir, a Rafael Argullol debemos, al menos yo lo he leído en él, la expresión la impunidad de la ignorancia. Es decir, es muy barato ser ignorante. En la sociedad en la que actualmente vivimos, tal como está articulada esta sociedad, el ser ignorante es algo extraordinariamente barato y extraordinariamente cómodo. ¿Por qué? Pues porque esta pedagogía está orientada a preservar la ignorancia del ser humano a medida que van pasando los cursos y a medida que va cumpliendo años. Y esta pedagogía cada vez se impone en mayor número de instituciones, de tal manera que no solo está presente en la enseñanza básica, también no está, por supuesto, en la enseñanza media y también no está, por supuesto, en la universidad. Es decir, la universidad, al menos en materia de letras, que es de lo que yo puedo hablar con conocimiento de causa, al menos en materia de letras, la universidad está organizada para que la ignorancia del alumnado pueda preservarse de la manera más indolente posible. Es muy fácil hoy día aprobar una carrera de letras porque los contenidos que se exigen al alumnado son mínimos. Y son mínimos porque el alumnado no da para más. Porque no tiene competencias, porque no tiene ni siquiera capacidad de adquirirlas en muchísimos casos. Esto es absolutamente patético y absolutamente penoso, pero es la pura verdad. Es decir, hoy día ya no hay filólogos en las carreras de letras porque no son capaces
de asumir una formación filológica, entre otras cosas porque muchos profesores tampoco son capaces ya de impartirla. Es decir, la mayor parte de los profesores más jóvenes que entran hoy día en la universidad no han recibido tampoco formación filológica, y basta que cualquiera entre en la página de Facebook de los filólogos son útiles o los filólogos son necesarios o no sé qué, para darse cuenta de qué hablan los filólogos cuando hablan de filología. Es decir, ya lo he dicho muchas veces, o sea, es gente que pregunta si Furgoneta se escribe con B o con V. O sea, estos son los debates de la nueva filología. O sea, de esto estamos hablando, por lo tanto, no deja de ser simpático esto, es simpaticísimo, porque una de las cualidades del ignorante es que no sabe que ignora, es que no sabe que no sabe, es que el ignorante tiene lagunas en su ignorancia que hacen que resulte imperceptible completamente cuáles son sus deficiencias, Ahora bien, esto es posible porque la impunidad de la ignorancia, en términos de Rafael Argullol, acredita esta ignorancia e incluso permite que el ignorante se jacte de ella. Es decir, aquí podemos incurrir incluso en el narcisismo de la ignorancia que practican algunos intelectuales, como aquel que se jacta de no saber conducir, o del que se jacta de no saber usar el correo electrónico y cosas por el estilo. Bueno, pues la gente más joven ya no se jacta de esto, sino que se jacta simplemente de desconocer la historia de su país, de desconocer la lengua que habla, de desconocer la geografía en la que vive completamente, porque tiene formas mucho más superfluas y mucho más complementarias de disolver esta ignorancia. Ahora bien, es cuestión de tiempo, es cuestión de años, que la sociedad en determinados puntos no pueda preservar la impunidad de esta ignorancia. Porque claro, ¿de qué va a vivir alguien que está inhabilitado para ejercer el trabajo? ¿De qué va a vivir alguien que se ha formado en una pedagogía que le ha desposeído de conocimientos científicos e incluso de la posibilidad de adquirirlos prácticamente en cualquier etapa de su vida? Pues eso remite a un fracaso estrepitoso. Lo que ocurre es que este fracaso se puede demorar en la vida hasta el punto de que llegue a los 30 o los 40 años. Es decir, hay que prepararse para convivir en el futuro inmediato o ya incluso en el presente inmediato con generaciones que tomarán el poder político sin tener conocimiento ni de lo que es el poder ni de lo que es la política. Es decir, tenemos que prepararnos para vivir en una sociedad gestionada por ignorantes, pero por ignorantes que ignoran que lo son. Y cuando estos ignorantes utilizan la violencia para preservarse y para perpetuarse, nos encontramos con la barbarie, porque la barbarie es esto, la ignorancia violenta. Insisto, la barbarie es la ignorancia violenta. Y en estos momentos, como miembros de una sociedad organizada políticamente, convivimos cotidianamente, diariamente, con la ignorancia violenta, con una ignorancia cada vez más violenta, a la que por otra parte la democracia estimula y favorece, porque la democracia pacta con la delincuencia y con la corrupción para sobrevivir. Es decir, la democracia es uno de los sistemas políticos que más posibilidades de pacto ofrece a la delincuencia y a la corrupción para mantenerse operativas. La democracia, la delincuencia y la corrupción en este contexto. No cabe duda de que con el paso del tiempo la ignorancia de estos hechos pasará la factura correspondiente y por supuesto la democracia acabará por ser una forma más de la organización política de los estados que será codificada en la historia. Eso no lo veremos, indudablemente, y casi vale más no verlo, indudablemente, pero no cabe duda de que la democracia no es el fin de la historia. La democracia naufragará en una sociedad donde lo que se propicia es la pedagogía en lugar de la educación, lo que se propicia es la ideología en lugar de la ciencia y, en última instancia, lo que se propicia es la generación de seres humanos que adquieren una formación que es insuficiente, que está muy por debajo de las exigencias científicas que requiere la sociedad para sobrevivir en ella y que, por lo tanto, no nos va a hacer desembocar más que en un tercer mundo semántico, es decir, en un estado de ignorancia en la que el ser humano no sepa explicarse por qué le ocurre lo que le está ocurriendo y cuáles son las posibilidades de solución. Los falsos problemas exigen soluciones también falsas, y esta pedagogía rusoniana y posmoderna, implantada en España, implantada en Europa, implantada y jaleada por las democracias occidentales, genera un tipo de ser humano profundamente deficiente desde todas sus posibilidades intelectuales y científicas. Esto es un hecho que no tiene solución, es decir, no cabe decir frases del tipo mientras no cambiemos esto irá peor. No, es que no vamos a cambiar, porque no hay capacidad social, no hay capacidad política para contrarrestar estos hechos. Por lo tanto, hay que asumir que en los próximos años, en las próximas décadas, tenemos que enfrentarnos a una sociedad gobernada mayoritariamente por personas incompetentes, diseñada mayoritariamente por
inteligencias incompetentes, por inteligencias deficientes, es decir, vamos a convivir con seres humanos mal formados, patológicamente formados en las ciencias y en la educación, y con ellos tendremos que convivir. Vamos a convivir con seres humanos con los que no será posible comunicarse. ¿Por qué? Pues porque no tendrán suficientemente desarrollados los mecanismos racionales que hagan posible la comunicación, así de simple. Es decir, no sabrán de qué estamos hablando, no nos entenderán cuando estemos hablando. ¿Por qué? Porque la patología educativa en la que han sido formados les ha restado conocimientos científicos, tecnológicos, sociológicos, históricos, y por tanto, cuando hablemos de historia, ellos hablarán de mitología, porque no tendrán conocimientos históricos, porque habrán reemplazado la historia por la mitología. Cuando hablemos de sociedad, ellos hablarán de ilusiones, porque no saben en qué tipo de sociedad se están enfrentando. Cuando hablemos de lenguaje, no entenderán nuestra lengua, porque ellos han sido educados en lenguas vernáculas habladas muy minoritariamente y que no han sido penetradas por las experiencias tecnológicas y críticas y dialécticas y materiales, en definitiva, que forman parte de la vida real. Por lo tanto, una educación que niegue la posibilidad de interpretar la realidad humana de forma compartida, que niegue el acceso al código común, que eso es en definitiva la razón, es una educación destinada al fracaso. Y esa es la educación que está organizándose, que está imperando en todas las democracias occidentales, porque la democracia, en lugar de haber pactado con lo mejor de la sociedad para desplegarse educativamente, ha pactado con lo peor de la sociedad para corromperse educativamente, y ha construido, en lugar de una educación, una pedagogía. Y en ese contexto, pues claro, ¿qué ocurre con las personas bien educadas, con las personas que saben razonar? Pues que no tendrán con quién tratar, porque no se puede razonar en un mundo en el que mayoritariamente la gente no sabe razonar. Y si el objetivo de la educación es enseñar al ser humano a razonar, y la mayor parte de los seres humanos no saben razonar, ¿con quiénes dialogan los que saben razonar? Es decir, no se puede comunicar uno, no se puede dialogar con quien no sabe razonar. Estar educado, ser educado, consiste en aprender a razonar y en saber razonar. La pedagogía es precisamente la negación de la posibilidad de ejercer la razón en un mundo compartido, conforme a determinados criterios que en el caso de España están codificados según argumentaciones nacionalistas que inhabilitan, es decir, hacen imposible el desarrollo de cualquier sistema educativo. Claro, en este punto no cabe duda de que los políticos han sido los principales responsables. Los políticos, además de todos los signos y de todas las ideologías. Es decir, no cabe hablar de mitologías de izquierda o de derechas, porque todos han sido, en mayor o menor medida, responsables del deterioro y de la descomposición del sistema educativo español. Por lo tanto, los políticos no gobiernan, los políticos de alguna manera promueven la nesciencia y la estupidez que muchos seres humanos, muchos ciudadanos imitan como monos, en definitiva, ¿no? De hecho, la prensa suele ser un catálogo de las estupideces que ejecutan públicamente los políticos, no suele haber otra cosa, y la gente, en lugar de tomar al profesor como modelo de interpretación educativa, pues en muchos casos toma al político. Los políticos, con frecuencia, quebrantan las leyes, incumplen las normativas legales, y de alguna manera puede ocurrirles o no algo, pero la gente no debe olvidar que los políticos están juzgados por tribunales específicos, por tribunales aparte, son aforados, en definitiva. Si cualquier ser humano común y corriente pretende vulnerar la ley de la misma manera que la hacen los políticos, debe tener en cuenta que él no es un aforado. Por lo tanto, a los políticos conviene no solo no imitarlos, sino con frecuencia evitarlos también. Son lo más incompetente de la sociedad, está encarnado en la política. Bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle me gusta, inscribiros, compartidlo y comentad. Ya si veo algún comentario, pues ya responderé. Y nada, un saludo y nos vemos a la próxima.